amor haya concedido sus bienes a cualquier criatura, tan generosamente como a mí solo, de su gracia tan pura. No es que yo haya merecido en absoluto la dulzura que ella me regala, pues ella me ha protegido de todos los males, pues ella me ha dado sin reparo mi corazón, mi amor y todo lo que deseo. Estaré diciendo que no pudo definir mejor al rey Carlos II de Navarra con palabras más acertadas el cronista García López de Roncesvalles, que estas que escribió en su crónica diciendo de él: este rey don Carlos tuvo en su tiempo tan grandes y diversas fortunas que apenas hubo rey en Navarra que tantas y tales las tuviese, salvo la de ser muerto a traición, como algunos otros reyes fueron. Porque en efecto, Carlos II de Navarra, desde el momento de su nacimiento en el año 1332, tuvo que luchar prácticamente contra todo y contra todos por defender unos derechos que habían sido expoliados a su madre, a Juana II, por el mero hecho de ser mujer. Le fue expoliado el trono de Francia, y cuando su hijo Carlos II alcanzó la mayoría de edad y alcanzó también el trono de Navarra en el año 1349, pues él sí pudo defenderlos, incluso con la espada en la mano, de tal manera que lo que luego se conocería como Guerra de los 100 años, pues no fue solo un asunto entre ingleses y franceses, sino que al menos en un momento muy concreto, a finales de los años 50 del siglo XIV y hasta mediados de los años 60 de ese mismo siglo, pues fue un asunto a tres bandas entre ingleses, franceses y navarros, que otro cronista, el confesor del rey Carlos II, el fray García de Uri, describió así: hicieron guerra los navarros dentro de Francia, y dijeron muchos que bastante más daño hizo en Francia la guerra del rey de Navarra que la guerra de los ingleses. En efecto, su carácter resolutivo, su elocuencia, hizo que muchos de los principales intelectuales de Francia se pusieran de su parte, apoyaran una posible candidatura suya al trono de Francia, porque entre ellos el otro protagonista de la noche de hoy, que es Guillem de Machaut, uno considerado con mucha razón uno de los mejores poetas y músicos de su época, que vieron, como os decía, en
en la figura de Carlos II una alternativa a los decadentes Valois, a la dinastía que reinaba entonces en Francia. Por eso trabó relación Guillem de Machaut con Carlos II y le dedicó dos largos poemas, o dits, que se llaman, que eran unos textos pensados para ser recitados sin música. El primero de ellos, en 1349, como os he dicho, al poco de alcanzar Carlos II la corona de Navarra, es el que se tituló El juicio del rey de Navarra. Es un poema alegórico dividido en dos partes. La primera parte es una descripción muy viva de lo que había ocurrido apenas un año antes, la llegada de la peste negra a Occidente, que supuso una hecatombe total y que en el caso de Navarra, según algunos autores, supuso la desaparición de la mitad de la población que había hasta ese momento, que se calcula en unos 250.000 habitantes. Pues quizás la mitad de esa población, como os digo, desapareció. Hay autores también, incluso hay un profesor inglés que defiende que precisamente esta descripción que oiremos enseguida de la llegada de la peste negra le pilló a Guillem de Machaut en Pamplona, de tal manera que esa descripción sería algo que nos tocaría muy de cerca porque sería la descripción de lo que ocurrió en Navarra. No obstante, hay que decir que no hay ninguna prueba documental de que Guillem de Machaut estuviera alguna vez en Pamplona. Fijaros también en un detalle muy especial, en la fecha que da Guillem de Machaut para el inicio de su poema, porque luego jugará un papel, una trascendencia muy importante que yo subrayaré. La segunda parte del poema es un juicio amoroso en el que el jovencísimo Carlos II de Navarra, que como os digo apenas tenía 17 años, decide entre el dilema que le plantea Guillem de Machaut sobre qué es más doloroso, si que un caballero sea traicionado por su dama o que el amante de una dama muera. Bastante innovadoramente para su época, Carlos II decide ponerse de parte de las damas y castigar poéticamente, en una sentencia que también escucharemos ahora mismo, al autor, a Guillem de Machaut. Había empezado hacía poco el otoño, cuando quienes tienen viñas vendimian y llenan sus barricas, y cuando sin apenas esfuerzo melocotones, peras y uvas se ofrecen a los paisanos, cuando el trigo brota de la tierra y la hoja cae de las ramas, bien sea por naturaleza o por el viento, en el año 1349, el 9º día de noviembre, estaba encerrado en mi habitación y si el aire hubiera sido claro y puro, ya estaría yo disfrutando afuera. Pero seguía tan oscuro que las montañas y los valles parecían sofocados por la niebla. Y así todos se infectaron, viéndose tan enfermos, pálidos, desahuciados y cubiertos de pústulas y bubones que rápidamente les provocaban la muerte. Nadie se atrevía a salir a la calle, ni a hablar con sus vecinos, pues los pútridos efluvios infectaban a los que aún permanecían sanos. Si alguno caía enfermo y sus amigos le visitaban, se ponían también en riesgo de muerte. Y todos los días, a montones, se hallaban mujeres, niños, jóvenes, viejos, daba igual su condición, muertos en las iglesias. Entonces les echaban en grandes fosas, todos juntos, todos infectados, porque los cementerios estaban tan llenos de cadáveres y huesos que hubo que habilitar otros nuevos. Hubo muchas ciudades donde no se veía por las calles ni a niños, ni a hombres o mujeres, ni había con quién hablar, porque todos habían muerto de esta muerte tan extraña, porque quien se contagiaba no vivía ya más de 3 días, o menos todavía. Y verdaderamente fueron tantos quienes murieron de pronto,
que hasta los sepultureros se contagiaban y morían también. Esto ocurrió muy a menudo. Y a quien quiera saber o poner por escrito el número de los que murieron, le digo que ni los que todavía están aquí, ni los que alguna vez estuvieron, ni ninguno de los que vendrán podrá jamás lograrlo. Por mucho que se empeñen, pues nadie podrá nunca contar, imaginar, concebir, calcular, decir o escribir una cifra tan grande. Porque muchas veces he oído decir, y es una opinión fundada, que en 1349 solo 9 sobrevivieron de cada 100. Bueno, buenas tardes. Espero que se me escuche por el final. Vamos a hacer un concierto exclusivamente, supongo que saben a qué vienen, sobre Guillaume de Machaut. Todas las piezas que vamos a interpretar son de él. Guillaume de Machaut, bueno, la parte histórica ya Miquel va a ir comentando. Sobre Guillaume de Machaut se podría decir muchas cosas porque realmente es un compositor muy importante del periodo medieval, de la época medieval. En concreto es un compositor del siglo XIV que realmente avanzó muchísimo en cuanto a melodías, armonías, tenía una manera de componer muy particular. Machaut suena muy a Machaut, por decir así. Compuso la famosa Misa de Notre Dame, es una de sus, bueno, su pieza más importante, pero luego hay pequeñas baladas, virelais, lais, pequeñas composiciones. Bien, el concierto, bueno, vamos a ir haciendo algunas piezas, casi todas, piezas a veces instrumentales, a veces vocales, a veces mezclando instrumentos con voces. Propiamente, por ejemplo, la siguiente es una polifonía a dos voces escrita por Machaut, tal cual. Pero muchas veces, sobre todo en los textos que vamos a leer, vamos a acompañarlos de pequeñas piezas de Machaut que eran pues, melodías. Y digo melodías solo porque de repente los músicos nos encontramos que tenemos 2 melodías y 10 minutos de texto. Entonces, bueno, la importancia del texto en la música medieval hay que resaltarla siempre, porque realmente, así como nosotros, a lo mejor nos cuesta escuchar una canción de 10 minutos con la misma melodía y tanto texto, pues en aquellos momentos era la manera de contar historias y que el pueblo se enterara de cualquier tema. Bueno, Tres dus dames, vamos a hacer esta polifonía a dos voces con zanfona y voz.
mi alma Guillón, por voluntad de mi dama, a la vez que por atender a la razón, estoy de acuerdo con ella y decreto en este momento que sois merecedor de 3 castigos distintos y adecuados. Y este es, sin error posible, mi juicio. Vos debéis, ciertamente, componer un like como primer cometido, de buena voluntad y sin discusión. Como segunda labor, una canción de 3 versos y estribillo, como las que se cantan para bailar. Y en tercer lugar, una balada. No os hagáis el remolón, al contrario, mostrad valentía y hacednos saber vuestro propósito tras haber escuchado mi decisión. No puedo negarme y hacer tal desprecio a dama de tan claro prestigio, así que no osaré contrariarla y la complaceré al momento. Yo, Guillón, así llamado, que llevo el nombre de Machaut, para mejor admitir mi culpa, he escrito esta obra en verso. Se la regalaré a mi dama para honrarla, implorándole que me perdone mis faltas y rogando al Señor que le dé la paz, el honor y la acoja en el paraíso, que es todo lo que yo querría para mí mismo. Mas, como tampoco quiero que mi castigo quede sin cumplir, para enmendarme voy a comenzar de inmediato a componer un live amoroso. Aunque el pequeño reino de Navarra y los dominios que tenía el rey en Normandía no le proporcionaban los suficientes recursos como para sostener sus ambiciones en Francia, sí que consiguió defenderlas hasta que el rey de Francia, Juan II, que además era su suegro, lo hizo prisionero una noche en Normandía. Carlos II estuvo preso desde el 5 de abril de 1356 hasta el otoño del año siguiente, luego más o menos año y medio. Durante ese año y medio fue maltratado, puede que hasta torturado, y esa triste experiencia marcó su devenir, marcó su existencia, porque siempre tuvo en cuenta quién le había ayudado y quién no el resto de su vida. Es en ese contexto en el que Guillén de Machaut, más para servir a su amigo que para servir a su señor, realmente el propio poema en su título nos lo dice, compone otro de estos largos poemas, el segundo largo poema para Carlos II, que se titula Le confort a mí, que podríamos traducir al castellano como reconfortar a un amigo. Es un poema de tono boeciano, por Boecio, un filósofo de la antigüedad tardía, caracterizado por proponer el abandono de los bienes mundanos y confiar todo a la omnipotencia de Dios. Machaut propone a Carlos II en este poema una serie de ejemplos sacados del Antiguo Testamento, como por ejemplo el que escucharemos enseguida, que es el ejemplo del rey Manasés de Judá, que según la Biblia estuvo preso en Babilonia. Por tanto, la analogía con la situación en la que se encontraba el propio Carlos II es muy clara. El caso es que,
Como os digo, después de año y medio estando preso en varios castillos, el último de ellos en el castillo de Arlet, Carlos II fue liberado en una acción que podríamos denominar ahora mismo de comandos, como cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los hechos más pintorescos o al menos más insólitos de la historia de Navarra. Parece que tres caballeros, tres hermanos partidarios de él, que eran los hermanos Piquigny, Juan, Roberto y Felipe, junto con otros caballeros normandos y picardos, entre ellos los siempre leales Jacques de Rhy y Jean de Ham, lo liberaron. Y esta hazaña, con el tiempo, hubo autores navarros que añadieron seis caballeros más locales que habrían participado. Estos serían Rodrigo de Uriz, Carlos de Artieda, Corbarán de Lete, el barón de Garro, Juan Martínez de Azcona y Fernando de Allanz. Parece ser, según cuentan las crónicas, que se disfrazaron de carboneros y entraron de noche en el castillo y mataron al alcaide, al que mantenía prisionero al rey. Vemos en esta escena que pertenece a la edición de los Anales de Navarra de 1766, vemos la escena como le sacan. El cronista Francisco de Alesson, en el año 1709, escribió hermosamente sobre este asunto. La hazaña de estos leales y esforzados caballeros fue muy celebrada y dignamente aplaudida, no solamente en Navarra, sino también generalmente en Francia y en las otras naciones de Europa. Y lo será eternamente en todas las del mundo a donde llegare su noticia y tuviera en estimación el honor y la valentía. Y si la hubieran ejecutado los romanos al tiempo en que florecía su república o su imperio, ciertamente hubieran conseguido estatuas en el Capitolio o efigies en las medallas públicas. Y recordéis lo que os he dicho antes de qué día había compuesto, como decía en el poema en el juicio del rey Navarra, qué día empezó a componerlo Guillén de Machaut, el 9º día de noviembre. ¿Y qué día fue liberado Carlos II de su prisión? El 9 de noviembre. Esto evidentemente permite especular que no fue una casualidad, sino que, como sabemos taxativamente, que Guillén de Machaut, como vemos en esta miniatura de la recopilación de sus obras, que fue compuesta bajo su supervisión, o sea, por lo tanto él sabía de lo que hablaba. Y como os digo, sabemos que Guillén de Machaut visitaba en la prisión a Carlos II, en teoría pues, para consolarle, pero evidentemente también probablemente para urdir el plan de huida. Por eso esta fecha del 9 de noviembre, que es en la que al final acaba huyendo y pertenecía al primer poema que le había dedicado, es evidentemente un guiño personal entre ellos dos, una especie de contraseña que serviría en este caso para que, actuando Guillén de Machaut como oficial de enlace, por llamarlo así, con los caballeros que iban a liberarlo, poder concertar la fecha concreta en la que se iba a dar esta operación militar tan especial. Esto confirmaría de paso el gran ascendiente que tenía Guillén de Machaut entre estos partidarios, en el partido navarrista, podríamos llamar, porque no solo se dedicaba a componerle poemas para reconfortarle en prisión, sino que además colaboraba con sus partidarios para facilitar su fuga. Para facilitar su fuga, teniendo en cuenta que cuando lo sacan de prisión ya es el otoño de 1357 y el rey que le había metido en prisión a Carlos II estaba a su vez en prisión porque había perdido la batalla de Poitiers contra los ingleses y los ingleses lo habían hecho prisionero, de tal manera que probablemente para Machaut y para otros intelectuales franceses del momento, Carlos II se convertía en la alternativa al desastre en el que habían sumido los Valois, la dinastía francesa, el país. Desafortunadamente, para Carlos, una serie de desdichas y de derrotas pues alejaron la posibilidad de que alcanzara el trono de Francia, que en algún momento concreto tuvo muy cerca. De tal manera que, sobre todo tras la derrota en Coquerel en el año 1364, tuvo que refugiarse en Navarra y aquí, pues una vez asentado en nuestro territorio,
pues optó por modernizar la administración de tal manera que, por ejemplo, creó en 1365, al año siguiente, la Cámara de Contos, que es la que, con su archivo, que se conserva aquí en el edificio donde nos encontramos, que es la joya de toda la documentación que conserva este edificio, pues se la debemos a Carlos II. En cuanto a Guillem de Machaut, en ese momento ya era considerado por todos como el mejor poeta y músico del país, y el rey triunfante, Carlos V de Valois, así se lo reconoció y así le proporcionó patrocinio y protección, porque a pesar del pasado de su apoyo pasado a Carlos II de Navarra, pues el nuevo rey de Francia reconocía que era el mejor músico que tenía a su disposición. Para mostraros claramente cómo cada uno debe poner su total esperanza en Dios, quiero hablaros del rey Manasés, gobernante de Jerusalén. Cuando fue rey por primera vez, construyó templos y altares para adorar a ídolos impíos y obligó a su pueblo a darles culto. Así su mente se torció y se llenó de necedad, pues les hizo abandonar por completo la ley que Dios había dado a Moisés. Y no contento con eso, se atrevió a honrarlos también en el mismo templo de Jerusalén. Este fue el grave error que cometió Manasés, un pecado terrible. Pero Dios, no deseando en absoluto la muerte del pecador, queriendo en cambio su conversión, habló a Manasés y a su pueblo, aunque no quisieron escucharle ni hacer sacrificios en su honor. Entonces Manasés no tuvo que esperar mucho para que Dios tomase la venganza apropiada, pues perdió la batalla decisiva contra el poderoso rey de los asirios y fue atado y llevado prisionero a la ciudad de Babilonia. Sus cadenas eran tan resistentes que ni aun pagando 1000 besantes de oro por él, se habría podido conseguir su liberación. Y estaba tan encerrado en una celda muy oscura, llena de suciedad y pestilente olor. Ahora comprobaría si sus ídolos podrían liberarlo de tales apuros. Ciertamente, no lo creo. En cambio, hubiese muerto allí, no tengo ninguna duda, si no hubieran vuelto su corazón humildemente hacia Dios, pues tampoco hubiese podido salir de la cárcel si Dios mismo no lo hubiera dispuesto, porque todo en el mundo depende de su voluntad. Y entonces Manasés consideró, reflexionó, y por más que pensó, nada sirvió para liberarlo, porque si quería salir de su prisión, era necesario que girasen a la vez su corazón y su mente en otra dirección. Entonces volvió a meditar una y otra vez y decidió renegar de los ídolos. Y luego se volvió hacia los cielos y rezó con tanta devoción que el Dios verdadero lo liberó de la prisión y lo devolvió nuevamente como rey y señor a su propio reino y con gran honor. Este ejemplo que os he relatado, mi muy querido amigo, lo he utilizado solo para ofreceros algo de consuelo en vuestra prisión y también para que comprendáis que Dios os protegerá de todos los peligros si guardáis bien sus enseñanzas y si mostráis verdadera fe y esperanza plena en Él. Y así como Manasés hizo mal y nuestro Señor lo hizo encadenar en Babilonia, donde fue arrojado en prisión hasta que renunció a su idolatría, y
cuando se arrepintió de su pecado, le devolvió luego su reino, convirtiéndolo en un monarca aún más poderoso que antes. Así también os ocurrirá a vos si volvéis vuestros ojos hacia Dios, que os devolverá todas vuestras tierras, y ahora quienes os odian os amarán. Sí, como os he dicho, vuestros ojos y vuestro corazón se centran en su amor, porque Él no exige nada más.
Las distintas ramas descendientes de la familia real francesa debían llevar una diferencia en sus armas heráldicas. En esta misma sala podemos ver la de los reyes de Navarra, que son las flores de lis con una banda de gules y plata, una banda roja y blanca. Pero nos queda un escudo en Ujue, que es el que podemos ver en la imagen, en el que vemos un cuartelado de Navarra y Francia, sin la barra roja y blanca que la dinastía de Bre, que la dinastía de Navarra en teoría debería llevar. Y eso es porque sabemos que en el año 1364 Carlos II hizo quitar de sus armas heráldicas esa barra, la barra roja y blanca, la barra de gules y plata, y dejó solo las flores de lis en solitario, cosa que solo los reyes de Francia podían hacer. Con eso quería reivindicar sus derechos al trono francés, y de hecho consiguió que el rey de Francia, Carlos V de Valois, protestara airadamente al Papa de Aviñón sobre lo que había hecho quitando esa barra roja y blanca de su escudo. En la miniatura podemos ver también cómo aparece Carlos luchando con la bandera en la que no se ve esa banda de gules y plata. En todo caso, como he dicho, a partir de 1364 el rey de Navarra tuvo que refugiarse precisamente en su pequeño reino en Navarra, y en 1378 todas sus posesiones en Francia le fueron requisadas por su enemigo, por su adversario, el rey de Francia, de tal manera que a partir de entonces tuvo que utilizar todo su ingenio, toda su astucia para intentar recuperarlas. Vivió preferentemente estando en Navarra o en el Palacio de Tibas, o bien en este mismo palacio donde nos encontramos. Y como os digo, tuvo que luchar fundamentalmente contra una leyenda negra muy fuerte, impulsada por los reyes Valois, que lo convirtieron en una especie de como el traidor por antonomasia a Francia, el malvado por antonomasia, y que sorprendentemente es tan fuerte que incluso ha llegado hasta nuestros días, y todavía hay libros en los que se le sigue llamando por el apelativo que yo nunca suelo utilizar y tampoco voy a utilizar esta noche. En cualquier caso, lo que sí sabemos de cierto es que Carlos II era alguien que tenía fama de ser muy culto entre sus contemporáneos. Y por ejemplo, el escritor Honoré de Bonnet dijo: «Hace tiempo que no hay en el mundo príncipes que se dediquen al estudio y al saber, igual que hicieron Carlos V de Francia y el rey de Navarra Carlos II, que amaba mucho el conocimiento y protegía a los estudiosos». Eso nos tiene que hacer recordar también que, por ejemplo, Carlos II quiso implantar una universidad en Ujue, que era el santuario favorito de él y de su dinastía. Esta querencia siguió luego con Carlos III y con Blanca de Navarra, con su nieta. Y quiso, como os digo, crear una universidad que por la continua por los continuos conflictos bélicos en los que tuvo que intervenir, pues no pudo llevar a cabo. Fue famoso también, además, por su capacidad oratoria, por la habilidad que tenía para hilar discursos, como el que vemos en la imagen, que del 30 de noviembre de 1357 en París, en el que las crónicas dicen que habló ante 10.000 habitantes de la ciudad de París durante horas, y que fue tan convincente que la gente lloraba por los agravios que comentaba que le habían hecho sufrir en prisión. Esta fama de culto, movida por estos discursos que no solo dio en París dio un par, pero también dio otro en Amiens, y que hizo que fuera uno de los pioneros en utilizar este recurso a la opinión pública, intentar convencer a la opinión pública de los agravios que habían sido cometidos sobre él, y que nos dicen las crónicas que gustaban tanto a la gente, que la gente prorrumpía en exclamaciones de Navarra, Navarra,
para mostrar su apoyo al rey, pues hace que nos podamos dar cuenta de la capacidad y cultura que el rey tenía, la capacidad intelectual y cultura que Carlos II de Navarra poseía. El caso es que el poema de Le Confort d'Ami, del que estamos escuchando ahora una serie de piezas, culmina con 26 versos, con una especie de explicación final en el que el rey, en primera persona, agradece al poeta Guillem de Machaut lo que ha hecho por él, cómo le ha apoyado, cómo le ha consolado en prisión. Y hay una serie de autores que dicen que es imposible que el rey de Navarra pudiera contestar con esa capacidad a un maestro como era Guillem de Machaut, un maestro del verso como era Guillem de Machaut. Pero como habéis visto, el rey sí que tenía esa capacidad intelectual de poder responder en 3 decenas de versos al mejor poeta de su tiempo. Ese explícit, como os digo, ese final se caracteriza por una serie de características, o sea, tiene una serie de características, sobre todo 2 que voy a destacar, en las que yo creo que queda subrayado la posibilidad más que elevada de que Carlos II sea su autor. Aparte de estar escrito en primera persona, o sea, él habla en primera persona, hay varias apelaciones al corazón. Lo he subrayado en rojo, 1, 2, 3 veces. En los siglos XIII y XIV, los teóricos, los escritores que se ocupaban de estos asuntos, teorizaron sobre que el corazón era el recipiente perfecto para las virtudes que debía tener todo buen gobernante, la magnanimidad, la bondad, la compasión, de tal manera que el corazón acabó convirtiéndose en la mejor cualidad que podía tener un rey. El rey acaba también convirtiéndose en el corazón del reino. De ahí la importancia que los reyes de Francia dieron al corazón físico. No solo se enterraban, el cuerpo completo, sino que separaban el corazón y las entrañas. Carlos II de Navarra, por supuesto, como descendiente de la familia real francesa, también lo quiso hacer. El cuerpo se enterró en la Catedral de Pamplona, las entrañas en Roncesvalles, y el corazón, que todos habremos visto, y que en esta exposición tenemos la caja que lo contuvo a partir de 1407, se conserva en Ujue, en su santuario predilecto. La imagen que os he puesto es la del estudio que creo yo que está en marcha todavía, que empezó en 2020, el estudio genético, y podemos ver una representación de la radiografía que se le hizo al corazón en su momento. La otra característica es una apelación que hace en ese texto a San Fermín. San Fermín era una devoción que venía del siglo XII y que ahora todos identificamos, por supuesto, con Pamplona, pero que en ese momento de la Edad Media estaba mucho más relacionado con Amiens, que era donde había sido martirizado San Fermín. Pero Carlos II de Navarra estuvo estrechamente ligado a Amiens, porque, por ejemplo, la noche en que fue liberado de la prisión de su castillo de Arles, donde se refugió, esa primera noche fue en Amiens. Allí fue recibido por sus partidarios, allí dio su primer discurso, y esa relación no se perdió con el tiempo, a pesar de él tener que refugiarse en Navarra, sino que, por ejemplo, en el año 1386 solicitó a la ciudad de Amiens una reliquia, que es esta que os enseño aquí, que es la que se conserva actualmente en la Catedral de Pamplona, una reliquia de San Fermín. Y os he puesto una imagen también del martirio de San Fermín, que, como sabéis, fue decapitado, y bueno, se supone que por la sangre que brotó de su cuello es por lo que ahora en San Fermín se lleva el pañuelo rojo. En todo caso, como os digo, esas 2 apelaciones, tanto al corazón como a San Fermín, me hacen a mí creer que él sí fue el autor de estos versos, de la respuesta que le da a Machaut, que además culmina con una frase en la que expresa su deseo de venganza. Sabemos que el carácter de Carlos II, después de todas estas experiencias, pues se agrió un poco, y yo creo que se define bien a sí mismo. En cualquier caso, la relación entre Machaut y Carlos II no se perdió por la lejanía geográfica, sino que conocemos
por este documento que vemos aquí, que en 1384, apenas 2 años antes de morir, el rey todavía tenía en gran estima el libro que le había consolado durante su prisión, de tal manera que hizo pagar 24 libras a su secretario Jean de Lesclis, que era un calígrafo excepcional, por un libro de confort d'ami. Esto tanto podíamos entenderlo como que mandó que restauraran el original, el que había escrito el propio Guillaume de Machaut, como que hizo una nueva copia, pidió una nueva copia pues quizás para no castigar tanto el original. En cualquier caso, ambos libros se han perdido y bueno, pues forman parte de la biblioteca desaparecida de los Reyes de Navarra, que es una verdadera tristeza. Para culminar, como os he dicho, él ordenó quitar la barra roja y blanca de sus armas heráldicas, de José el Cuartelado, Navarra, Francia. Estos mismos días, con motivo de la exposición, en el palacio donde nos encontramos, que es donde murió Carlos II el 1 de enero de 1387, ondea su bandera, y yo desde luego no pierdo la esperanza de que en algún momento vuelva y quite otra vez la barra roja y blanca para intentar recuperar el trono de Francia. Esperemos que con estas canciones del músico que más le gustaba y del libro que él tanto apreciaba, hayamos conseguido esta noche volver a reconfortar su indómito corazón. Como comentaba antes, Guillaume de Machaut es un músico del siglo XIV, muy importante, pero bueno, me gusta poner un poco en contexto la música medieval, así como en general, porque muchas veces, lo que estamos escuchando, desde luego, poco tiene que ver con alguna idea que tenemos a veces sobre qué es la música medieval. La música medieval es muy amplia, a veces nos suena, danzas o música gregoriano o cosas así, ¿no? Realmente la música medieval, como siempre digo yo, decir música medieval es decir poquito, porque música medieval, ¿cuál y de cuándo? ¿No? Desde los primeros manuscritos del siglo IX hasta, estamos en el siglo XIV con Machaut, aún tenemos un siglo de música medieval, el siglo XV, entonces, pues me gusta poner un poquito en contexto qué estamos escuchando. Durante tantos siglos de un estilo de música, realmente no son esos 7 siglos el mismo estilo de música, de la misma manera y de la misma forma, ¿no? Al principio, en los primeros manuscritos que aparecen en siglo IX o por ahí, pues tenemos música que ni siquiera contiene notas. Tiene un texto y unos dibujitos que son los neumas, que lo que realmente marcan es los adornos y los adornos que va a hacer la voz a la hora de cantar. La música medieval va evolucionando, cada siglo prácticamente va avanzando en cuanto a tipos de melodías, en cuanto a las polifonías, los acompañamientos, los acordes que se forman, etc. Y luego también la escritura, cómo va avanzando y evolucionando, y prácticamente en cada siglo pues también va avanzando la manera de escribirse esa música, la notación. Y ahora vamos a hacer una pieza muy conocida, que es Douce Dame Jolie, de Machaut. Y en este caso, hablando de estas normas compositivas, que las había, de hecho hay tratados medievales donde dicen cómo se debería en ciertos periodos componer, pues hemos hecho esta melodía, que solo es una melodía, hemos hecho un acompañamiento siguiendo las normas de la época. Pour Dieu, pas celui
Bien, vamos a seguir con la show. Y bueno, estamos tocando estas tres vihuelas, estos instrumentos que están viendo de arco, dejando aparte la zanfona. Y bueno, ya que si quieren luego, si tienen curiosidad y si quieren acercar a verlos de cerca, pues aquí están. Y bueno, aquí se ve un poquito una pequeña muestra, porque realmente la vihuela de arco, es como se llama estos instrumentos, es un tipo de instrumento que realmente había muchas formas, muchos tamaños, con muchas características diferentes durante todo ese periodo medieval del que hablábamos. Y bueno, aquí tenemos una pequeña pincelada, pero bueno, ya abarcamos 3 siglos y pico. Esta vihuela que estaba tocando antes, que es más pequeña, más agudita, es un instrumento del siglo XII. Aparece en el Pórtico de la Gloria, como comentaba antes, hay muchos músicos allí tocando y hay algunas vihuelas con esta forma, la vihuela oval. Es un instrumento con 4 cuerdas y sin trastes, una cosa importante porque primero tenían trastes y luego al cabo de los siglos primero no tenían y luego sí que empezaron a ponerle. El otro instrumento que está tocando Julieta es una vihuela también. Esta ya es un siglo posterior, es decir, es del siglo XIII y aparece, porque bueno, hago un paréntesis, todos estos instrumentos se reproducen gracias a la iconografía que hay por ahí, miniaturas de códices, esculturas de iglesias, etc. Y esta en concreto aparece en el Códice de las Cantigas de Santa María, en uno de ellos, de Alfonso X el Sabio. Hay muchas miniaturas con muchos instrumentistas tocando instrumentitos y hay dos músicos con 2 violas como esta. Características de esta, pues es un poco trampa. Es decir, el luthier que la hizo decidió ponerle trastes, pero en aquel momento todavía no llevaban trastes estas vihuelas, en el siglo XIII. Y esta señora, que ya es un instrumento bastante más avanzado, es ya directamente una vihuela del siglo XV. Ya después de esto ya vienen las violas de gamba renacentistas, estamos ya a puertas del siglo XVI. Y es un instrumento pues mucho más avanzado, es más grande, tiene más sonido, tiene más registro porque tiene 5 cuerdas ya, por tanto tiene graves, tiene agudos y tiene trastes, que bueno, hasta entonces, como decía, no tenían. Todos son vihuelas de arco. Vamos con otra polifonía a 2 voces. Y tienen cuerdas de tripa y se desafinan mucho. Por eso estamos todo el rato afinando.
gracias. Vamos a casi acabar con otra de las piezas muy conocidas también de Machaut, Gems and Spencer, que le hemos dado una vuelta. Como decía antes, hay 10 minutos de texto y 2 frases de música. Entonces, bueno, pues hay que ingeniárselas para que no resulte excesivamente pesado escuchar, por decirlo finamente. Bueno, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es emocionante cuando decidimos hacer el concierto aquí, con tanta pieza junta después de tanto tiempo, ¿no? No sé en qué momento se fue dispersando por el mundo, pero estas piezas en un momento determinado estuvieron juntas y luego no, y ahora vuelven a estar aquí otra vez. Me parece bastante, por lo menos a mí me emociona. Y bueno, pues nada, muchas gracias al archivo, muchas gracias Félix por toda la organización, Miquel y Julieta por haber venido desde Valencia. Y seguimos con Gems and Spencer. Aquí termina Le Confort a mí, que recobró este corazón mío de las tinieblas donde dormía, el cual, despertando, dijo: «Ay, que no puedo escapar de este lugar». Y por eso, durante este tiempo, suspiré, lloré y temblé tanto. Pues desde hace más de 1 año y medio no he recibido por San Fermín alegría más grande que la yema de un huevo de hormiga. Desde luego, mis enemigos tuvieron bastantes más que yo,
y aquellos que antes me temían, a quienes tanto asustaba, aquellos con quienes hasta combatía a espada, llenaron de heridas mi corazón, obligándome a cambiar mi habitual cortesía por un rigor inflexible. Pero amigo, vaya si podrías ayudarme, ahora también, por San Remigio, pues como a los locos y a los exaltados, como a alguien enojado y provocador, me siguen atacando muchas veces. Por eso te pido que vuelvas a darme luz, porque apenas puedo ver, y que vuelvas así la vida a mi triste corazón y que lo despiertes. Y entonces te prometo que todos los enemigos que provocaron mi llanto se las verán de nuevo conmigo.